Sobre el perfil de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Héctor, muy buenas noches, mucho gusto saludarte. Igualmente, José Luis. A ver, ¿qué podemos destacar tú como conocedor de estos temas y sobre todo del perfil de Ovidio? ¿Qué podemos destacar de este personaje detenido el día de ayer? Pues mira, Héctor, es un personaje del mundo del AMPA, es uno de los jóvenes capos que eran promesa del crimen organizado, en específico de esta célula criminal conocida como los menores o los chapitos, perteneciente al cártel de Sinaloa. Es un personaje de menos de 35 años que ya operaba una cúpula que le había heredado su padre. Recordemos que su padre es Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente recluido en Estados Unidos en esta extradición, condenado a cadena perpetua, valga la redundancia. Entonces, es un personaje que a través de esta herencia ha podido o pudo escalar en la estructura criminal de Sinaloa, al parecer traficando o conspirando para traficar cocaína hacia Estados Unidos desde México, pero también haciendo otras actividades criminales como el cobro de derecho de piso a ciertos establecimientos o negocios en Sinaloa, también el secuestro de algunas personas, dicen algunos expedientes también, y pues el tráfico el acopio también y tráfico de armas proveniente también de Estados Unidos. Es un personaje clave en el mundo del AMPA que fue pues ya capturado el día de ayer en este operativo en Jesús María, en Sinaloa. Ahora, él pertenece o lideraba el grupo o la célula criminal Los Menores, conformado por los 4 hijos del Chapo Guzmán. Es solamente, nada más para remarcar, detienen a Ovidio, pero algunos de los otros hijos del Chapo retomarían esta organización delictiva. ¿Así lo debemos de entender, José Luis? Así lo debemos de entender. Como bien mencionas, Los Menores está compuesto por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y por Ovidio Guzmán López y Jesús Guzmán López. Estos 4 hermanos, recordemos que esta célula de Los Menores también son conocidos como los Chapitos, una estructura que opera bajo el mando de la estructura del cártel de Sinaloa. Y hay que recordar que el cártel de Sinaloa, por más que se le quiera ver como una organización que nada más tiene un líder y que de ahí se deriva esta pirámide delictiva, no es así. Es una organización que depende de varios mandos. Gran parte de esa fracción del cártel de Sinaloa está dividida. Una parte la conforma el Mayo Zambada, Ismael Mario Zambada García, otra más la conforma Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo, otra más la establecía o digamos que la mantenía los Chapitos, y otra más en algún momento la lideró Damaso López Núñez y Damaso López Serrano, el licenciado y el mini licenciado respectivamente. Oye, José Luis, el hecho de que se haya detenido a este individuo y retomen el mando a alguno de sus hermanos, y el que hoy particularmente ya no se reporten bloqueos, ya no se reporten actividades ilícitas, que se reporten más actividades violentas, ¿de qué te habla? ¿Cómo podemos también identificar o entender que de la noche a la mañana, literal, las cosas se hayan calmado en Sinaloa? Es una pax narca. Yo creo que el grado de violencia máximo de una organización y que obviamente repercute en un estado o en una demarcación es el silencio, mi querido Héctor. ¿Esto te habla de qué? De que una entidad o de un territorio puede ser controlado en lo absoluto por una organización criminal al grado de que no pase nada. Ese es el grado extremo de la violencia, el silencio. Sí. Cuando los establecimientos comerciales, los hospitales, los restaurantes, los hoteles, todo lo que te imagines, las escuelas, el propio gobierno local, el gobierno estatal está cooptado por el crimen organizado. ¿Qué pasa en Sinaloa? Es un caso sintomático en el país. Simplemente cuando ocurre una detención como esta, nos damos cuenta y todo el mundo se vuelca a notar que, en efecto, Sinaloa es un estado controlado por el narco. A ver, en las imágenes en redes sociales vimos la cantidad de camionetas que bajaban de la sierra con armas de alto calibre para defender al patrón, como le denominaban, ¿no? A Ovidio Guzmán López, para rescatarlo. Vimos el poder de asalto que tenían comunidades como Jesús María, que es una zona cercana a Sinaloa, pero que está cooptada literalmente por el narcotráfico. Entonces, cuando pasan ese tipo de eventos, te das cuenta que México vive bajo una violencia silenciosa, en la que aparentemente no pasa nada. Y esto fue el caso de Sinaloa, que de un día para otro puede decir, no pasa nada, e inclusive dotar
en algunas fechas especiales, como lo vimos en la Navidad pasada, de regalos a los pobladores, ¿no? En el Día de Reyes Magos también el cártel de Sinaloa sale nuevamente a dar obsequios para la gente más necesitada. Es una dualidad en la que el Estado, insisto, es cooptado por el narco a través del silencio, a través del sometimiento absoluto. Bueno, ¿qué me dices cuando hay elecciones, José Luis? No, hombre, ya ni nos vayamos a las elecciones. Como bien dices, ¿no? Ya los narcos se convierten en narcopolíticos y ellos dan, pues, despensas, dan apoyos económicos, como si fuera una especie de aguinaldo en el que te ponen una caña de azúcar, una mandarina, pero un billete de 500. Entonces es insisto, una especie sintomática de un Estado cooptado totalmente por el narco, pero no nos damos en Sinaloa. Realmente todo el territorio nacional, con todas las organizaciones que está, al menos el cártel de Sinaloa tiene 19 estados de los 32, presencia absoluta con su actividad delictiva. José Luis, para terminar, el fenómeno social que tú identificas en tu publicación de los narco juniors se da también particularmente en otras entidades de la República, pero particularmente en Sinaloa. Para aquellas personas que no lo ubiquen, no lo identifiquen o no sepan cómo es, ¿nos lo puedes explicar ahora? Claro que sí. El fenómeno de los narco juniors, fíjate, Héctor, el libro lo publiqué en 2015 y estamos en 2023 ya. Sí. El libro sigue teniendo una vigencia brutal. Y lo digo en este término porque los hijos de los grandes capos, los herederos del poder criminal, siguen vigentes y quieren adquirir este posicionamiento y liderazgo de las organizaciones criminales a través, insisto, de la herencia. ¿Cómo llegan estas familias a adquirir estos puestos grandes dentro de las organizaciones? Pues simplemente porque son familia. Los Torres, los Félix, los Beltrán, los Guzmán, los Zambada, todos ellos conforman una gran estrategia. ¿Y qué significa esta gran estrategia? Lo que ha dado el éxito al cártel de Sinaloa y lo que la ha mantenido vigente es que dentro de esta organización hay piezas a la cabeza que nunca los van a traicionar porque son familiares, son esposos, son primos, son tíos. Entonces son personajes, insisto, de menos de 35 años que ya están dominando piezas claves dentro del narcotráfico a través no solamente de la exposición pública de redes sociales, sino también a través de los contactos que generan estas redes sociales y las propias contactos que pudieran tener al interior del gobierno de México, pero también la facilidad que ya tienen para traficar droga hacia Estados Unidos con métodos más sofisticados, ¿no? En el caso del fentanilo, opioides sintéticos 50 veces más potentes que la morfina, pero también otro tipo de drogas que pueden traficar mediante algún tipo de escondite más sencillo, ¿no? Ya son las latas de chile, ya no son las latas de chile tradicionales o los plátanos que ocupaba el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada para alcanzar otros territorios, sino quizás ya más discreto en automóviles, en lavadoras, en alguna especie de buque, pero ellos intentan siempre lograr estas alianzas y ahora más con esta globalización, mi querido Héctor. Bueno, pues para entender este fenómeno, José Luis Montenegro, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un saludo a la audiencia.